Mi suegra me despreciaba por ser pobre. No sabía que yo era dueño de su empresa. Toda la familia estaba reunida, celebrando el ascenso de mi prometida, Laura, en la empresa de su madre. La señora Elena, su progenitora, una figura imponente en el mundo corporativo, brindaba con champaña, sus ojos gélidos deteniéndose en mí por un instante, un gesto de desdén que ya conocía demasiado bien. Espero que Laura siga mi ejemplo, no el de otros, dijo, su voz con un matiz apenas perceptible de burla que solo yo capté, señalándome sin palabras. Laura, ajena a la sutileza de su madre, me sonrió cálidamente, su mano buscando la mía bajo la mesa. Pero el aguijón de las palabras de Elena ya se había clavado. Siempre fui un chico de barrio, criado con la idea de que el trabajo duro y la inteligencia eran mis únicas herencias. Mis padres, migrantes que llegaron a esta ciudad con lo opuesto, me inculcaron la disciplina y la ambición, no de riquezas materiales, sino de conocimiento y oportunidades. Cada vez que mencionaba mis logros, las sonrisas se desvanecían de sus rostros. Mamá desviaba la mirada hacia el suelo, papá cambiaba de tema abruptamente. Había fundado una startup tecnológica hace años, en mis 20, con una idea simple: conectar a pequeños productores con mercados globales usando algoritmos avanzados. Fue un éxito lento, doloroso, pero imparable. Nunca busqué la fama ni el reconocimiento público, prefería operar desde las sombras, moviendo los hilos, viendo crecer mi visión sin la distracción de los focos. Mi socio, un genio de las finanzas y mi único confidente sobre mi verdadera identidad, manejaba la cara pública de la empresa, mientras yo me dedicaba a la innovación y expansión. Cuando conocí a Laura en un evento benéfico, me cautivó su autenticidad y su risa fácil. No le oculté mi origen humilde, de hecho, lo abracé. Quería que me amara por quien era, no por lo que tenía. Ella, una ejecutiva talentosa, trabajaba en una gran corporación de tecnología, la misma empresa que yo había fundado y de la que aún era el accionista mayoritario anónimo. Siempre me pareció una ironía divertida, pero nunca le di mucha importancia, hasta que conocí a Elena. Desde el primer momento, Elena me evaluó con una mirada calculadora, como si yo fuera una mala inversión. Sus preguntas eran incisivas, sus comentarios teñidos de condescendencia. ¿Y a qué te dedicas, joven? Laura me habla de tus ideas. Su tono implicaba que mis ideas eran poco más que fantasías infantiles. Me presenté como un consultor freelance, una verdad a medias que me permitía observar el ecosistema empresarial sin levantar sospechas. Laura, con su optimismo inquebrantable, siempre defendía mis aspiraciones, sin saber que mis aspiraciones eran el imperio que mantenía el estilo de vida de su madre. La relación con Elena se volvió un campo de batalla silencioso. Siempre que visitaba la casa de Laura, me sometía a un interrogatorio velado sobre mis finanzas, mis planes, mi potencial. Un día, durante una cena familiar, Elena no pudo contenerse. Laura, hija, eres joven, pero debes pensar en tu futuro. Necesitas a alguien estable, con una carrera sólida. No puedes vivir de sueños. Miró directamente hacia mí, la implicación más que clara. Sentí una punzada de ira, pero mi mente ya estaba ideando una estrategia. La tensión se intensificó cuando Laura anunció su compromiso. Elena montó en cólera, su voz resonando por la mansión. ¿Te vas a casar con este don nadie? No tiene nada que ofrecerte. ¿Crees que un consultor puede darte la vida que mereces? Laura intentó calmarla, pero Elena estaba desatada. Yo he construido esta empresa con mis propias manos. Sé lo que se necesita para tener éxito, y este muchacho no lo tiene. Las palabras dolían, no por la verdad, sino por la injusticia de su desprecio. Mi decisión de mantener mi identidad en secreto se fortalecía, quería ver hasta dónde llegaría su arrogancia. Las semanas previas a la boda fueron un infierno. Elena intentó sabotear cada detalle, desde la lista de invitados hasta el lugar. Incluso intentó convencer a Laura de que firmara un acuerdo prenupcial draconiano. Mi prometida, aunque herida por la actitud de su madre, se mantuvo firme. Yo, por mi parte, empecé a monitorear más de cerca la empresa. Había notado algunos movimientos extraños en los informes financieros de la división que Elena dirigía. El clímax llegó durante la reunión trimestral de la junta directiva.
La empresa estaba en una crisis inesperada. La división de Elena reportó pérdidas masivas debido a una mala gestión y una serie de inversiones desastrosas que ella había aprobado unilateralmente. La junta, compuesta por ejecutivos que yo mismo había elegido, estaba furiosa. Elena, visiblemente nerviosa, trataba de defender sus decisiones, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Mi socio, quien presidía la reunión, expuso la magnitud del desastre y el ambiente en la sala se volvió denso. Fue entonces cuando mi socio, siguiendo mi señal, se dirigió a la junta. Hay un accionista mayoritario anónimo que ha solicitado un voto de no confianza para la señora Elena. Él desea dirigirse a la junta en este momento. Todos los ojos se volvieron hacia la puerta y entré en la sala. El shock en el rostro de Elena fue impagable. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Los demás miembros de la junta, que me conocían como el consultor, me miraron con asombro, dándose cuenta de la verdad. Me acerqué al podio, mi mirada fija en Elena. Señora Elena, comencé, mi voz firme y clara, usted tiene razón. Yo no tengo nada que ofrecerle a su hija que el dinero pueda comprar. Pero sí tengo la capacidad de ofrecerle un futuro estable, construido con honestidad y trabajo duro. Y hoy, como fundador y accionista mayoritario de esta empresa, debo tomar una decisión difícil. Saqué unos documentos de mi maletín. Lamento informarle que, debido a su reciente desempeño y a la subvaloración constante de aquellos que no encajan en sus estándares superficiales, su puesto ha sido revocado. Esta empresa se fundó bajo principios de mérito y respeto, valores que usted ha demostrado no poseer. La cara de Elena se puso lívida, una mezcla de ira, humillación y, finalmente, un atisbo de terror. La confrontación más explosiva se había desatado, dejando al descubierto la verdad y forzándola a enfrentar sus prejuicios de la manera más cruda posible. Después de mi declaración, un silencio atronador se apoderó de la sala. Los ejecutivos se miraban entre sí, procesando la información. Algunos tenían expresiones de asombro, otros de entendimiento y algunos, especialmente los más cercanos a Elena, de incredulidad y consternación. Elena, por su parte, se había quedado sin palabras, su rostro una máscara de mortificación. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban una mezcla de rabia impotente y vergüenza profunda. Intentó levantarse, quizás para protestar, pero sus piernas cedieron y tuvo que aferrarse a la mesa para no caer. Mi socio se acercó a ella, ofreciéndole un vaso de agua, pero ella lo apartó con un manotazo tembloroso. Era una mujer quebrada, y el espectáculo, aunque doloroso, era necesario para cerrar este capítulo. Mi mirada se posó en Laura, quien había entrado discretamente a la sala unos momentos antes y había presenciado toda la escena desde el fondo. Sus ojos estaban muy abiertos, una mezcla de sorpresa, confusión y, por un breve instante, una punzada de traición. Ella no sabía de mi verdadera identidad, y eso me dolía más que el desprecio de Elena. Sabía que tendría que explicarle todo, y que la verdad, por necesaria que fuera, podría herirla. Sin embargo, en ese momento, mi prioridad era la empresa y la culminación de un proceso que Elena había iniciado con su arrogancia. La reunión continuó brevemente. Se votó de forma unánime mi decisión y se anunció el nombramiento de un sucesor interino para la división de Elena. Ella fue escoltada fuera de la sala, su dignidad hecha pedazos. El aire en la sala se aligeró considerablemente una vez que se fue. Los ejecutivos se acercaron a felicitarme, algunos con disculpas tácitas por haber dudado de mí, el consultor. Les aseguré que no había resentimientos, que mi única intención era proteger la integridad de la empresa. Excluí a mi socio para hablar con Laura a solas. Me acerqué a ella, el corazón latiéndome con fuerza. Laura, sé que esto es mucho para procesar, comencé, mi voz suave. Ella me interrumpió, sus ojos aún fijos en mí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo eres el dueño de todo esto? Su voz era una mezcla de incredulidad y dolor. Le expliqué mi historia, mis razones para mantener mi anonimato, mi deseo de ser amado por quien era y no por mi fortuna. Le hablé de mis padres, de mi lucha, de cómo la empresa había crecido desde la nada. Le confesé que la idea de Elena trabajando para mí, sin saberlo, había sido una ironía que me resultaba curiosa al principio,
pero que su constante desprecio me había llevado a planear la revelación de esa manera. Le conté cómo sus prejuicios habían escalado, cómo había intentado sabotear nuestra boda, y cómo sus malas decisiones empresariales habían puesto en riesgo a la compañía que tanto amaba. Vi la lucha en sus ojos, el asombro por mi secreto, la comprensión de mis motivos y, finalmente, el dolor por la humillación de su madre. Laura era una mujer fuerte e inteligente. Escuchó con atención, interrumpiéndome solo para hacer preguntas perspicaces. Al final, después de un largo silencio, me abrazó. No puedo decir que no me duele lo de mi madre, pero entiendo por qué lo hiciste, susurró. Nunca te pedí riquezas, solo amor y respeto. Y tú me has demostrado ambas cosas, aunque de una manera un poco dramática. Nos quedamos así por un rato, en medio de la sala de juntas vacía, el peso de los secretos y las revelaciones disolviéndose en el aire. Sabía que reconstruir la relación con Elena sería un camino largo y difícil, si es que era posible, pero al menos nuestra relación, la de Laura y yo, se había fortalecido a través de la verdad, por cruda que fuera. La noticia de la destitución de Elena y mi verdadera identidad se propagó como un reguero de pólvora por toda la empresa y, rápidamente, por los círculos empresariales de la ciudad. Los rumores que antes me categorizaban como un don nadie se transformaron en murmullos de asombro y admiración por el visionario anónimo que había fundado y salvado una de las corporaciones más influyentes. Los antiguos colegas de Elena, que en su momento le habían reído las gracias y compartido sus prejuicios, ahora me saludaban con un respeto reverencial, algunos incluso con una vergüenza apenas disimulada. Yo me esforcé por mantener la compostura, recordándome a mí mismo que mi objetivo nunca fue la venganza, sino la justicia y la protección de mi empresa. En los días siguientes, la dinámica en la familia de Laura cambió drásticamente. Su padre, un hombre amable pero usualmente eclipsado por la personalidad dominante de Elena, me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Me agradeció por salvar la empresa, y por extensión, el patrimonio familiar que Elena había estado poniendo en riesgo. Su apoyo tácito, aunque no verbalizado con elocuencia, fue un bálsamo. Laura se convirtió en mi mayor apoyo. Ella procesó la verdad con una madurez asombrosa, ayudándome a navegar las aguas de la opinión pública y a reconstruir algunos puentes dañados. Aunque el shock inicial había sido inmenso, su amor y confianza en mí no flaquearon. La transparencia, finalmente, había fortalecido nuestro vínculo. La situación con Elena, sin embargo, era otra historia. Ella se recluyó en su casa, negándose a hablar con nadie. Los intentos de Laura por acercarse fueron infructuosos. Elena respondía con reproches amargos y acusaciones de traición. Me engañaste. Tú y tu hija se confabularon para humillarme, gritaba por teléfono. Yo sabía que esto sería difícil. La humillación pública era un trago amargo para alguien tan orgullosa. Sin embargo, no sentía remordimiento por mis acciones. Había sido una medida necesaria para proteger mi visión y a las miles de personas que dependían de la empresa para su sustento. Decidí darle espacio. No había necesidad de añadir más leña al fuego. Mientras tanto, me dediqué de lleno a estabilizar la empresa. Reorganicé la división que Elena había dirigido, implementando nuevas políticas y reasignando personal clave. Mi enfoque era claro, la innovación y el crecimiento sostenible, no los juegos de poder. El ambiente en la empresa mejoró notablemente. La gente se sentía más motivada, el miedo a la gestión errática de Elena había desaparecido, y la moral estaba por las nubes. El hecho de que el consultor que a menudo veían en los pasillos fuera en realidad el fundador, inspiró una nueva ola de lealtad y compromiso. Un par de semanas después, recibí una llamada inesperada. Era el padre de Laura. Su voz sonaba preocupada. Hijo, Elena, no está bien. Necesita hablar contigo. Dudé. Mis instintos me decían que era otra trampa, pero el tono de su voz era genuino. Laura estaba a mi lado y me hizo un gesto afirmativo. Ve, dijo. Es hora de que se enfrenten sin mediadores. Accedí, sintiendo una mezcla de aprensión y curiosidad. La encontré sentada en el jardín de su casa, el mismo lugar donde tantas veces me había lanzado sus pullas disfrazadas de consejos. Estaba pálida, sus ojos hinchados y su postura, usualmente erguida, ahora encorvada.
Había perdido su aura de invencibilidad. Me senté frente a ella en silencio, esperando que hablara. El aire estaba cargado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Elena levantó la vista. No puedo creer que tú, dijo, su voz apenas un susurro, que tú fueras él, el dueño. Todo este tiempo. Su voz se quebró. No había ira, solo una profunda tristeza y la realización de la magnitud de su error. Su orgullo, por primera vez, parecía estar roto, dejando al descubierto una vulnerabilidad que nunca le había visto. Me di cuenta de que este no era un intento de manipulación, sino el inicio de una verdadera confrontación con su propia realidad. Elena tomó una respiración profunda, su mirada perdida en el horizonte. Mi vida, mi valor, todo lo construí sobre el éxito en esa empresa. Siempre creí que solo el dinero y el poder validaban a una persona. Y tú, me miró a los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla, tú me mostraste lo equivocada que estaba. Me cegó mi propia arrogancia, mi prejuicio. Era la primera vez que la escuchaba admitir una debilidad, una falla. No había triunfalismo en mi corazón, solo una sensación de resolución. El peso de su desprecio, que había cargado en silencio durante tanto tiempo, comenzaba a disiparse. Señora Elena, le dije con calma, nunca quise humillarla. Mis acciones fueron para proteger lo que he construido con tanto esfuerzo y a las personas que dependen de ello. Sus decisiones estaban poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa. Ella asintió lentamente. Lo sé ahora, susurró. Revisé los informes. Fui negligente. Mi orgullo no me permitía ver más allá. Hubo un momento de silencio, solo el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Laura siempre te defendió, continuó, y yo no la escuché. No vi al hombre que ella amaba, solo vi lo que quería ver, un joven sin fortuna, sin futuro. Era un punto de inflexión. No pedía perdón directamente, pero su arrepentimiento era palpable. Le ofrecí una verdad que ella necesitaba escuchar. El dinero puede abrir puertas, pero no define a una persona. El respeto se gana con acciones, no con el tamaño de una cuenta bancaria. No la sermoneé, solo presenté mi perspectiva. Ella asintió de nuevo. Quiero arreglar las cosas con Laura, dijo. Ella es lo más importante. En los meses siguientes, la relación entre Elena y yo, y especialmente entre Elena y Laura, comenzó un lento y cuidadoso proceso de curación. Elena, despojada de su poder corporativo, encontró una nueva humildad. Empezó a dedicar tiempo a causas benéficas, donde el estatus social no importaba, solo la voluntad de ayudar. Para mi sorpresa, se ofreció a ayudar a Laura con los preparativos de la boda, esta vez con una actitud completamente diferente, más colaborativa, menos controladora. La boda, finalmente, fue un evento hermoso y lleno de amor, un testimonio de que las segundas oportunidades son posibles. Mi empresa floreció. Con mi identidad ahora revelada, pude dedicarme más abiertamente a la expansión y la innovación, sin la carga del secreto. Laura se convirtió en una pieza clave en mi vida, no solo como mi esposa, sino como una socia invaluable, su visión ejecutiva complementando perfectamente mi espíritu emprendedor. Un día, varios meses después de la boda, Elena me llamó. Quisiera invitarte a almorzar, dijo, su voz con un tono que nunca antes le había escuchado, respeto. Acepté. Durante el almuerzo, no hablamos de negocios ni de su pasado en la empresa. Hablamos de la vida, de los sueños, de las lecciones aprendidas. Al final, mientras tomábamos café, me miró y dijo, gracias. Gracias por abrirme los ojos. Por duro que fuera, me hiciste ver quién era realmente y quién quería ser. Y gracias por hacer feliz a mi hija. Fue la disculpa más sincera que pude haber esperado, no con palabras directas, sino con la humildad de un corazón transformado. Mi suegra, la mujer que me despreciaba por ser pobre, finalmente había encontrado la verdadera riqueza, la de la humanidad y el respeto mutuo. Y yo, el hombre que ella creía conocer, había encontrado la satisfacción de la justicia, no solo para mí, sino para los valores que siempre defendí.